Mi padre reunió a la familia para anunciar lo siguiente. Tu hermano se hará cargo de nuestra finca de 150 años. Olivia, como mi hija, recibirás la casita de invitados. Sonreí al recordar las últimas palabras de mi tía abuela Marta. Los papeles en la habitación azul te protegerán. Hola amigos. Esta historia pertenece al canal Umbral Corporación en TikTok. Ese día, los abogados desplegaron los documentos del fideicomiso, mientras el candelabro de cristal proyectaba sombras largas sobre el comedor. Mi padre, firme y recto como siempre, mantenía la compostura al frente de la mesa, con esa postura militar que nunca perdió. El reloj de péndulo marcó las 7. Como todos saben, comenzó con voz solemne. Ashworth Manor ha estado en nuestra familia por 5 generaciones, y ahora es momento de asegurar su futuro. Yo acaricié la vieja mesa de madera, recordando tantas cenas familiares. James, mi hermano, ya se había acomodado en la silla de nuestro abuelo, con una sonrisa de satisfacción anticipada. Él sabía lo que venía. James se hará cargo de la finca, anunció papá. Gestionará la casa, las tierras y las inversiones. Es hora de que la siguiente generación tome el liderazgo. Mi madre asintió con convicción. Es el orden natural de las cosas. Pero en mi mente, otra voz resonaba. Aquella que me habló 3 meses antes, cuando la tía abuela Marta me entregó una pequeña llave de latón y susurró. Cuando llegue el momento, recuerda la habitación azul. Entonces papá se volvió hacia mí. Olivia, recibirás la casita de invitados. Es una oferta generosa, considerando que elegiste biología marina en vez de aprender a administrar la finca. James soltó una sonrisa burlona. No te preocupes, hermana. Aún puedes visitar la casa principal. La casita, una forma elegante de mantenerme cerca, pero al margen. Miré alrededor. Nadie parecía recordar que Ashworth Manor también había sido moldeada por mujeres. Mi bisabuela, mi abuela y sobre todo, la tía abuela Marta. Ellas dejaron huella. Entiendo, dije con calma, pero noté que mi padre vaciló, sorprendido por mi reacción serena. Bueno, eso está resuelto, dijo mientras tomaba los papeles de transferencia. Mañana firmaremos todo, pero yo ya sabía que todo cambiaría. Esa noche caminé hacia el ala este. La habitación azul, que había sido el estudio privado de mi tía abuela, me esperaba. La llave de latón encajó perfectamente. El olor a libros antiguos llenó el aire, y la luz de la luna iluminaba el escritorio. Detrás de su retrato, tal como ella me dijo, encontré la caja fuerte, y dentro, un sobre grueso con el escudo familiar. Sonreí, porque los secretos de Marta estaban a punto de cambiarlo todo. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía en silencio, me senté en el suelo de la habitación azul con los documentos del fideicomiso entre las manos. Cada página confirmaba lo que Marta me había insinuado durante años, aunque yo no lo había comprendido del todo hasta ahora. 30 años atrás, mi tía abuela había creado un fideicomiso irrevocable. Según sus términos, ninguna decisión importante sobre la finca podía tomarse sin el consentimiento conjunto de un heredero masculino y uno femenino. Marta había previsto este momento, y me había preparado para él. Recordé cómo, cuando era niña, ella me enseñaba sobre los jardines, los libros contables antiguos y los archivos de la finca. James, en cambio, siempre se burló de eso. Para él, todo era apariencia, lujo, poder, prestigio. Nunca se interesó por la historia real de Ashworth Manor. Mientras guardaba los documentos nuevamente en la caja fuerte, recibí un mensaje de James. No seas difícil. La casita realmente es la mejor opción para ti. Cerré la caja fuerte con firmeza. Al día siguiente, todo cambiaría. Antes de regresar a mi habitación, caminé hasta el cementerio familiar. Coloqué rosas frescas sobre la tumba de Marta. Gracias, susurré. Protegeré lo que construiste. Las luces cálidas de la mansión brillaban en la oscuridad. En ese instante, supe con certeza que el destino de Ashworth Manor no era una decisión unilateral. Yo también tenía un papel que desempeñar. Estaba lista para luchar por mi lugar en ese legado. A la mañana siguiente, la biblioteca de paneles de caoba se convirtió en el escenario de una escena cuidadosamente orquestada. El abogado de mi padre, el señor Peterson, organizaba los papeles con meticulosa precisión. James paseaba cerca de la ventana, ajustando su reloj, impaciente. Hagámoslo rápido, dijo con arrogancia. Tengo una reunión con los desarrolladores sobre la modernización del ala este. Me senté en el sillón favorito de Marta, con los documentos del fideicomiso guardados en mi bolso. Mi madre parecía inquieta, alisando nerviosamente su falda. Bien, empezó el señor Peterson. Según lo acordado, la casita de invitados permanecerá bajo usufructo del señor Ashworth, y la finca principal se transferirá a James de manera inmediata. En realidad, interrumpí con suavidad, hay algo que todos deben ver primero. Saqué el sobre. Mi padre frunció el ceño. Confundido. Se lo entregué al abogado. Es el acuerdo del fideicomiso de la tía abuela Marta, dije con voz firme. Creado en 1993 y registrado legalmente en la firma de abogados de la familia, en Londres. El señor Peterson palideció al revisar los documentos. Esto lo cambia todo. James se acercó bruscamente. ¿Qué significa eso? La finca fue puesta bajo un fideicomiso irrevocable, explicó el abogado. Según sus cláusulas, cualquier decisión relevante sobre Ashworth Manor requiere la aprobación conjunta de un heredero varón y una heredera mujer. Mi padre parecía haber envejecido de golpe. Eso es imposible. Marta me lo habría dicho. ¿La habrías escuchado? Pregunté en voz baja. Ni siquiera prestaste atención cuando intentó hablar contigo sobre la gestión de la finca. James, furioso, arrebató los papeles. Esto no puede ser vinculante. Es ridículo. Son totalmente legales, respondió el señor Peterson con seriedad. Marta Ashworth fue extremadamente cuidadosa en sus preparativos. Mi madre intervino finalmente. Pero... ¿y la tradición? La finca siempre pasó al hijo mayor. Esa tradición, dije, ya se rompió muchas veces. La bisabuela Elizabeth dirigió la finca durante la guerra. La abuela Ruth gestionó todas las finanzas en los años 60. Marta duplicó nuestras propiedades en las últimas décadas. Las mujeres de esta familia siempre han sido más que simples acompañantes.
James lanzó los papeles sobre el escritorio. Esto es típico de ti, siempre buscando protagonismo. No podías aceptar la casita. La casita nunca fue el problema, respondí con firmeza. Esto no tiene que ver con dónde vivo, sino con lo que representamos, y con preservar lo que generaciones construyeron antes que nosotros. Mi padre bajó la mirada, derrotado. Marta, ella sabía que esto pasaría. Sabía que ibas a excluirme, dije con tranquilidad, y quiso asegurarse de que eso no volviera a repetirse. El señor Peterson aclaró la garganta. Dadas estas circunstancias, sugiero suspender esta reunión. Cualquier documento de transferencia firmado hoy sería inválido. James salió dando un portazo. Mi madre lo siguió, visiblemente afectada. Mi padre, en cambio, me observó con una mezcla de rabia y respeto. Eres más como Marta de lo que pensaba, dijo finalmente. Lo tomaré como un cumplido, respondí, recogiendo mis cosas. Antes de salir, me detuve. Cuando estés listo para hablar de la verdadera gestión de la finca, estaré en el estudio de la tía Marta. Hay mucho en sus registros que debemos revisar. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos de la mansión, sentía una conexión profunda con cada rincón. Sabía que no estaba sola. Cada paso era acompañado por la memoria de las mujeres que habían protegido este lugar antes que yo. De vuelta en la habitación azul, abrí las cortinas y dejé que la luz del sol invadiera el espacio. Sobre el escritorio, junto a la pluma fuente de Marta, coloqué una fotografía enmarcada. 4 generaciones de mujeres Ashworth, de pie con orgullo frente a la mansión. Pronto, aquella imagen tendría un nuevo significado. Los días siguientes estuvieron cargados de reuniones, ajustes legales y decisiones importantes. La noticia del fideicomiso se extendió por toda la familia. Lo que parecía ser una simple formalidad de sucesión se había transformado en un cambio de paradigma. 3 meses después de aquella revelación, Ashworth Manor ya no era la misma. Vibraba con una energía distinta. Las hojas de otoño pintaban los jardines con tonos dorados y rojizos, mientras los planes de restauración comenzaban a tomar forma. Caminaba por los terrenos con nuestro consultor de patrimonio, revisando detalles del proyecto de recuperación del antiguo invernadero victoriano. James, sorprendentemente, ahora asistía a las reuniones de gestión. Aunque su resistencia inicial fue feroz, los planes de modernización que había preparado junto a sus amigos desarrolladores habían sido completamente descartados. Los planos originales que tu tía abuela conservó son invaluables, dijo el consultor, admirando el intrincado trabajo de hierro forjado del invernadero. Podemos restaurarlo exactamente como lo diseñó tu bisabuela. Asentí con una sonrisa, recordando los registros minuciosos que Marta había mantenido. Ella lo había preservado todo, sabiendo que algún día serían esenciales. Aquella tarde, encontré a mi padre en la biblioteca, revisando los reportes financieros del fideicomiso. Alzó la vista cuando entré, su expresión más serena que de costumbre. Las inversiones que Marta hizo con el fondo están dando frutos, dijo, señalando las cifras. Realmente sabía lo que hacía. Ella trató de decírtelo durante años, respondí sentándome frente a él. Todas lo hicieron, admitió con voz baja. He estado revisando los antiguos registros, y las decisiones que tomó tu abuela durante la crisis del 73 salvaron esta finca. Nunca lo supe, porque nunca preguntaste, dije suavemente. Siempre fuimos algo más que hijas o esposas. Fuimos las guardianas invisibles de este lugar. Un leve golpe interrumpió el momento. James apareció en la puerta, luciendo más serio que de costumbre. La Sociedad Histórica llamó, dijo. Quieren incluir la mansión en su próxima publicación. Al parecer, están especialmente interesados en la historia de las mujeres de Ashworth. Sonreí con orgullo. A la tía abuela Marta le habría encantado eso. James se aclaró la garganta, algo incómodo. Estuve pensando, tal vez podríamos restaurar el conservatorio del ala este, en lugar de construir esa extensión moderna. Los planos originales que encontraste tienen más sentido. Era lo más cercano a una disculpa que jamás recibiría, pero lo acepté con un simple asentimiento. Me gustaría eso, respondí. Podríamos convertirlo en una pieza central para la presentación histórica. Nuestra madre apareció en ese instante, quedándose de pie en el umbral. Vaciló unos segundos. Luego avanzó con paso firme. He estado revisando los papeles de Marta también, dijo. Nunca me di cuenta de todo lo que ella había hecho. Pensé que mantener las cosas igual era honrar la tradición, pero ahora entiendo que la verdadera tradición de esta familia siempre fue avanzar. Sus palabras me emocionaron, porque eran la confirmación de que algo profundo estaba cambiando, no solo en la administración de la finca, sino en la forma en que nuestra historia era vista, respetada y compartida. Marta lo había dicho una vez. Los papeles te protegerán, pero tu fuerza salvará este lugar. Y ahora, yo sabía con certeza que el futuro de Ashworth Manor estaba en buenas manos. Los días se sucedían con un ritmo distinto en Ashworth Manor. Algo intangible había cambiado en el aire. Una mezcla de respeto renovado por el pasado y una apertura real hacia el futuro. Yo pasaba horas en la habitación azul, revisando los registros que Marta había organizado con tanta precisión. Allí, entre notas manuscritas, planos antiguos y cartas familiares, descubrí más que datos. Encontré la esencia del legado femenino que había sostenido la finca durante generaciones, aunque en silencio. Cada anotación hablaba de decisiones clave tomadas por mujeres que habían sido invisibilizadas por las versiones oficiales. Cada detalle reforzaba lo que ya intuía, que las verdaderas arquitectas de Ashworth Manor no habían sido solo los herederos con apellido y título, sino aquellas mujeres que, en las sombras, habían sostenido su alma. Una tarde, mientras agregaba mis propias notas al archivo, mi mirada se posó sobre una fotografía nueva en el escritorio. Había sido tomada hacía apenas una semana. En ella, 4 generaciones de mujeres Ashworth posaban juntas. Y esta vez, había un rostro más. La pequeña Emma, hija de James, nacida 2 meses después de la revelación del fideicomiso, estaba sentada en mi regazo.
Sus ojitos curiosos exploraban el entorno como si ya presintiera que ese lugar también formaría parte de su historia. Tomé el libro de registros y escribí su nombre con cuidado, justo como Marta había escrito el mío años atrás. Era un gesto simbólico, pero también profundamente poderoso. La línea femenina de Ashworth Manor seguía viva, creciendo, firme. Más tarde, salí a caminar por los jardines. Las hojas secas crujían bajo mis pies y el aire otoñal traía consigo un aroma a tierra y memorias. Me detuve un momento frente al invernadero. Pronto comenzarían las obras de restauración, respetando los planos originales que Marta había guardado con tanto esmero. Y pensé, ¿cuánto había cambiado todo desde aquel anuncio de sucesión? James, que al principio se burlaba de mis intereses, ahora valoraba la historia tanto como la rentabilidad. Papá, que jamás había escuchado nuestras voces, ahora se sentaba a leer los diarios de la abuela. Mamá, que siempre creyó que su rol era solo acompañar, ahora hablaba con orgullo de las decisiones femeninas del pasado. Esa noche, al regresar a la habitación azul, encendí una lámpara de mesa y me quedé mirando el retrato de Marta. Su mirada parecía más viva que nunca. Tomé su pluma fuente, abrí una nueva página del registro y escribí una simple frase. Ashworth Manor tiene nuevamente una guardiana. Y en algún lugar, en el rincón más silencioso del alma de la casa, sentí que Marta sonreía. Los trabajos de restauración en Ashworth Manor comenzaron oficialmente una semana después. Las herramientas resonaban suavemente en el ala este, mientras los equipos especializados trabajaban con sumo cuidado para preservar cada detalle histórico. El antiguo invernadero victoriano, cubierto por el polvo de los años, poco a poco recuperaba su esplendor. Supervisar ese proceso era más que una tarea. Era un acto de homenaje. Cada hierro forjado, cada panel de vidrio recuperado, cada ladrillo restaurado, era una declaración silenciosa de respeto a quienes construyeron este legado con sus manos. Y sus silencios. Una tarde, el consultor patrimonial se detuvo conmigo frente al invernadero, observando los planos que Marta había archivado con tanto detalle. Tu bisabuela era visionaria, comentó. Este diseño está décadas adelantado a su época. Es una joya arquitectónica. Y Marta lo sabía, respondí. Por eso lo conservó todo. En el pasado, muchos se habrían reído de esa obsesión por los detalles del pasado. Ahora, era esa misma memoria la que nos permitía avanzar con dignidad. Mientras tanto, los cambios también se notaban dentro de casa. James, aunque seguía con su carácter impetuoso, había comenzado a mostrar interés genuino por la historia de la finca. Por primera vez, lo vi quedarse horas leyendo los documentos del archivo familiar. Aunque aún no decía mucho, sus gestos hablaban por él. Una tarde, lo encontré en la biblioteca con un cuaderno lleno de anotaciones. He estado revisando los inventarios antiguos de herramientas agrícolas, dijo sin levantar la vista. Hay varias piezas que podrían restaurarse. Podríamos exhibirlas como parte del recorrido patrimonial. Me sorprendió y me alegró. Aquello no lo hacía solo por compromiso. Algo estaba despertando en él también. Es una excelente idea, respondí. Podríamos crear una pequeña galería con objetos históricos. ¿Y si usamos el viejo establo para eso? Preguntó, esta vez mirándome directamente. Marta lo mantuvo casi intacto. Sería un buen espacio. Asentí. Era el primer proyecto que compartíamos como iguales. Por fin, comenzábamos a construir algo juntos, más allá de rivalidades o disputas. Mi padre, por su parte, pasaba cada vez más tiempo en la biblioteca. Ya no se limitaba a las cuentas del fideicomiso. Ahora se interesaba por las decisiones históricas tomadas por las mujeres de la familia. Tu abuela tenía un instinto extraordinario para las inversiones, me dijo un día, mostrando un cuaderno con anotaciones de los años 70. Jamás imaginé que había tomado tantas decisiones clave. Es que nunca se les dio voz, respondí con calma. Pero eso está cambiando. Mamá también parecía transformada. Una mañana me mostró una vieja caja con cartas que había recibido de Marta a lo largo de los años. Muchas de ellas hablaban del futuro, de esperanza, de romper ciclos. Nunca antes las había leído con atención. Ahora las releía con lágrimas en los ojos. Siempre pensé que ella era excéntrica, confesó. Ahora entiendo que era sabia. Quería dejarnos algo más que una casa. Quería dejarnos propósito. Ese día, mientras me sentaba nuevamente en la habitación azul, sentí que la casa respiraba diferente, como si, poco a poco, todos estuviéramos encontrando nuestro lugar, no solo como herederos, sino como guardianes conscientes de un legado vivo. Y así, Ashworth Manor no solo se restauraba en sus paredes, se restauraba en su alma. A medida que avanzaban los meses, Ashworth Manor se transformaba en algo más que una finca heredada. Se convertía en un símbolo de memoria, de cambio y de reconciliación familiar. Las obras de restauración del invernadero estaban casi concluidas. El hierro forjado resplandecía como nuevo. Los paneles de vidrio reflejaban la luz dorada del atardecer, y los jardines que lo rodeaban volvían a florecer. Era como si la finca despertara poco a poco de un largo sueño. Una tarde, recibimos la visita de la Sociedad Histórica. Querían documentar la historia de las mujeres de Ashworth Manor para una edición especial de su revista Heritage Homes. Ver a James guiando a los representantes, hablando sobre los aportes de Marta, la bisabuela y la abuela, me hizo sentir algo que no esperaba. Orgullo. Tu hermano ha cambiado mucho, dijo mamá, observándolo desde una ventana. Jamás imaginé que hablaría con tanta pasión sobre el pasado. Todos estamos aprendiendo a ver las cosas con nuevos ojos, respondí. Y era cierto. Ya no se trataba de imponer roles, sino de reconocer legados. No había vencedores ni vencidos, solo una familia reencontrándose con sus raíces. Papá, por su parte, había desarrollado una rutina distinta. Cada mañana se sentaba en la biblioteca con una taza de té y un cuaderno donde registraba lo que iba descubriendo en los archivos. Me mostró un día una anotación que había hecho. Las verdaderas decisiones siempre se tomaron en voz baja
baja, por mujeres sabias que nunca necesitaron un título para liderar. Ese reconocimiento silencioso, viniendo de él, era el mayor cambio de todos. Mamá también seguía inmersa en sus propios descubrimientos. Había comenzado a organizar una pequeña exposición dentro de la mansión, con objetos, cartas y fotografías de las mujeres de la familia. No como un museo, sino como un homenaje viviente. Siempre pensé que debía enseñarles a mis hijos a seguir las tradiciones, me dijo una noche. Pero ahora sé que el verdadero legado es enseñarles a cuestionarlas, a transformarlas cuando es necesario. Yo simplemente sonreí. Esa noche, al volver a la habitación azul, encendí la lámpara del escritorio y me senté a escribir. No solo registros administrativos, sino reflexiones, pequeñas memorias. Palabras que algún día, tal vez, Emma leería para comprender de dónde venía. La mansión seguía iluminada por dentro, cálida, viva. Cada rincón era testigo de una historia en evolución, y yo entendía con más claridad que nunca lo que Marta quiso enseñarme. El poder de la continuidad no está en la repetición, sino en la adaptación con respeto. Ashworth Manor ya no era solo un lugar donde se heredaban llaves y títulos. Era un espacio donde se compartía sabiduría, y por primera vez, todas las voces eran escuchadas. Perfecto. Aquí está a parte 7, a conclusão da história reescrita em espanhol, com um desfecho inspirador, sensível e fiel ao tom que mantivemos ao longo de toda a narrativa. Chaka Freire, parte 7, un legado que florece. El invierno comenzó a ceder su lugar a la primavera, y con él, Ashworth Manor florecía nuevamente. Las flores del jardín brotaban con fuerza renovada, como si la tierra misma celebrara el renacer de su historia. La inauguración del invernadero restaurado se convirtió en un pequeño evento familiar y comunitario. Invitamos a vecinos, historiadores y antiguos trabajadores de la finca. Todos querían ver cómo la mansión, que alguna vez parecía estancada en el pasado, ahora abrazaba el futuro sin renunciar a sus raíces. James ofreció unas palabras al inicio, y aunque su voz temblaba un poco, habló con convicción. Durante años creí que ser heredero era solo administrar bienes. Hoy entiendo que es preservar historias y compartirlas. Papá lo escuchó con atención, y al final le dio una palmada en el hombro. Fue un gesto breve, pero lleno de significado. Después, mamá guió a los invitados por la exposición que había preparado en el ala oeste. Retratos, vestidos antiguos, cartas, diarios y pequeños objetos cotidianos que contaban la vida de las mujeres que habían marcado Ashworth Manor. Cuando me pidieron decir unas palabras, respiré hondo y miré a mi familia. Durante mucho tiempo, se nos enseñó que el legado pasaba solo por manos masculinas, pero las paredes de esta casa, los jardines, los archivos, todos cuentan otra historia. Hoy honramos a las verdaderas guardianas del pasado y abrimos las puertas a una nueva forma de heredar, con equidad, con memoria y con respeto. Los aplausos fueron cálidos, pero lo que más me emocionó fue ver a Emma, en brazos de su padre, observando todo con esos ojitos llenos de curiosidad. En ella veía el futuro, uno diferente, más justo, más consciente, más. Esa noche, ya en la habitación azul, cerré el libro de registros y coloqué una nueva fotografía en el escritorio. Emma junto al invernadero, rodeada de flores. La anoté en el archivo familiar, tal como Marta lo hizo conmigo tantos años atrás. Pensé entonces en las últimas palabras de Marta que aún resonaban en mí. Los papeles te protegerán, pero tu fuerza salvará este lugar. Y ahora lo entendía por completo. El verdadero legado de Ashworth Manor no estaba solo en los muros antiguos, ni en las tierras heredadas. Estaba en la capacidad de transformar, de escuchar nuevas voces, de honrar lo que fue sin cerrar la puerta a lo que puede ser. Apagué la lámpara del escritorio y miré una vez más el retrato de Marta, que parecía observar todo desde su rincón silencioso. Todo está bien, susurré. La mansión está en buenas manos, y en lo más profundo de mi corazón, supe que ella también sonreía. Así concluye nuestra historia, queridos oyentes.